Tengan todos muy buenas noches. Estamos aquí con el señor Roberto Lara, director de mantenimiento de la flota municipal. ¿Qué tal? Buenas noches. Perdón, de la municipalidad de Morro. Correcto, sí, mantenimiento de flota municipal. Bien, Roberto, vamos a empezar. En realidad lo recibimos a él como especialista en seguridad vial, temas sobre los cuales nos vamos a explayar. Me gusta. Pero de todos modos quería saber, porque he visto que hay como 4 o 5 camiones nuevos, ¿no es cierto?, que ha comprado el municipio, sí, como complemento de la empresa Urbacer, ¿puede ser? Sí, esos son los compactadores. Claro. Compactadores, camiones con caja de carga, también de alumbrado. Ajá. En total hay 12, 15. 15 camiones nuevos. Sí, nuevos. ¿Hay barredoras también? Bueno, eso lo trabaja la empresa Urbacer, yo la parte municipal, lo tenemos allá en el Estado. ¿El compactador qué es? ¿El que lleva al SEAMSE la basura, la compacta primero? Claro, hace recolección de ramas, también trabaja en el día verde, que por localidad se trabaja, ¿no? Claro. De lunes a viernes. Sí, la localidad es la que le sí. toca, ¿no? Claro, correcto. Y también terminadora de asfalto, hay unos cuantos elementos nuevos también. Sakai, que son los rodillos, eso se trasladó ahora en el ecopunto, allá muy próximo a la estación, al lado del vivero. Que sería el nuevo, muy próximo, sería el nuevo obrador para que claro, se el ecopunto se llama, claro, sí. claro, que ahí se procesa el material que se usa. Claro, que acá en la vía gente pública. de Agüero se quejaba porque... Y claro, lo que pasa es que eso ya venía de muchos años, claro. Cada vez más poblado. Es como la fábrica, ¿no? Primero se hace en la fábrica y después se hace en los barrios. Claro. Entonces, bueno, en algún momento habría que trasladarlo, bueno, en algún momento. Pero yo sigo estando en el mismo lugar. Exacto. En Massa. En Massa al 2300. Claro, ahí tenemos todos los elementos para la reparación de los vehículos. De todos los vehículos. Sí. Y también colaboran con la policía, o sea, arreglan patrulleros también. Claro, son los móviles policiales, claro, que fueron comprados por el municipio y donados al Ministerio de Seguridad, ¿no? Correcto. También están los del CPC. Sí, hay tarea. Hay tarea. Ahí sí, Y estamos en lo vial, después está lo pesado, que vendrían a ser los camiones, y lo liviano, que también tenemos una amplia flota de vehículos municipales en el liviano. Sí, hasta el vehículo oficial, digamos. El hotel intendente también, sí. Sí, lo hacemos la revisión y todo, sí. Bueno, también es una manera de economizar la plata del vecino, ¿no? Claro, sí, sin duda. Porque hoy uno va a una agencia y los costos son diferentes. Exactamente. Estamos equipándonos en el taller con elementos nuevos, ya descartando un poco el uso de la fosa, y ya tenemos elevadores, tenemos desmontadora de neumáticos, engrase, lavado, hay para entretenerse. Con vehículos nuevos ahora hay que escanear todo, ¿vio? Claro. Para sacarle la falla, los diagnósticos. Porque todo están computarizados. Correcto, sí. Hasta el pedal es electrónico. Sí, y cada vez tienen más elementos tecnológicos. Exacto, y más costoso. Más costoso. Sí. Entonces, bueno, ya el repuesto cuesta. Y la mano de obra encarece a la reparación. Claro. Y bueno, evidentemente ahí se bajan los números, ¿no? No sé, bueno, hasta ahora tanto la secretaria Ana María Domínguez como el intendente Lucas Gui dice que se ven frutos. Bueno. Uno a veces no está conforme con toda la tarea, pero bueno, dentro de lo que uno más o menos puede hacer, siempre yo quiero un poquito más, ¿no? Pero bueno, claro. Vamos a ir creciendo. Sí, es un anexo, de seguridad vial, claro, es un anexo, porque yo siempre estuve en el automovilismo. Y bueno, al retirarme me interesa tener un poco de este tipo de charlas como para volcar la experiencia que tiene uno del manejo diario, ¿no? Claro, yo siempre digo que era más fácil andar a 200 en un autódromo que a 120 kilómetros en una ruta. Sin ninguna duda, porque al menos no tiene coche de frente. No, el tema es mantener la distancia de frenado, el estado del vehículo. Exacto. Hay muchas cositas que, bueno, uno puede dar su ayuda, ¿no? Para evitar los accidentes. Nada mejor que un competidor automovilístico para saber cómo manejar seguro, ¿no? Por supuesto, sí, tal cual. Yo a veces veo que van a 150, 180 kilómetros y están pegados y no dejan ni 15 metros en una autopista. La milésima de segundo, la reacción no es la misma para todos. No.
pasa es que, bueno, los autos modernos tienen mucha seguridad, porque realmente en el tema de seguridad, desde ya cuando uno se sube el cinturón de seguridad, ¿no? Pero después, bueno, con el sistema de ABS, que es un antibloqueo donde el freno el vehículo no se cruza. Exacto, exacto. Y lo frena, que a veces el vehículo antiguo por ahí te frenaba. No, se bloquea y la inercia es donde ahí viene el accidente. Claro. Y después, bueno, ante un choque, dice, el auto se arruinó, se estropeó, está preparado para que se deforme. Sí, el auto blando. Y el pasajero no afecte. O sea, por eso, cuanta más cantidad de airbag tiene, mejor. Va amortiguando el golpe. Correcto. Y los airbag también, porque hay autos que, bueno, obligatorios son dos. Pero hay autos que tienen de cortina, de rodilla, porque todo se deforma. Claro. Todo se deforma. Y bueno, entonces hay que tener un poco de precaución, más que nada en la ruta, mantener su distancia. Al mantener su distancia uno y la velocidad. O sea, en una autopista es porque la gran cantidad de vehículos hace que prácticamente haya medio metro por todos los costados, ¿no? Sí, pero usted deja 30 metros y no solo uno, se le ponen dos vehículos. Y bueno, entonces estamos reduciendo a 8 y 10 metros. Claro. La reacción es diferente y ahí viene el choque en cadena. Claro. Normalmente acá en el acceso usted lo todos los días en cheque hay la Panamericana. Yo que me gusta un poco la estadística, hay uno, por ejemplo, en el puente de Martín Fierro, en la zona de Parque del Elba, donde la visibilidad no es óptima, por el tema de la niebla. Ajá. Más en esta época que estamos en el invierno. En el Posadas hay 2 o 3 sectores donde hay que tener mucha precaución. En la zona del Parque Industrial La Cantábrica, comentándolo con el intendente Lucas Gui, porque también estaba preocupado con el tema de la cantidad de accidentes, lo charlábamos así. Entonces yo, como el tema de estadística me gusta, tanto en la entrada como la salida de Derqui, el camión cuando viene o sube la autopista, normalmente tiene el tanque a la derecha y a veces no están herméticamente cerradas las tapas. Y ahí el desborde del combustible, el gasol, en la curva, en la subida va quedando. Entonces el vehículo cuando viene se encuentra con eso y ahí empieza la distancia de frenado. Pierde la adhesión. Correcto. Y más con un día con humedad o con una pequeña llovina. O el barrito, sí. Correcto. Es mucho más difícil manejar eso a cuando la lluvia es copiosa, porque ahí lo lava. Claro. Entonces, hay como un raspado que hay que hacer en el asfalto, porque es que hay que descontaminar el caucho de la cubierta con el gasol. Entonces el vehículo tiende a resbalar y ahí no responde el freno, no responde la dirección, no responde nada. Y un camión donde le hace tijera, y ahí viene el problema. Sí, no, y si tiene acoplado, peor. Exacto. El acoplado se le descontrola. Exacto. Es así. Bueno, vamos a hacer un pequeño intervalo. ¿Cómo no? Sí, hay varios ítems para tocar. Gracias. Atmosféricos La Provincial. Destapaciones, cloacas, pluviales y cañerías en general. Desagotes de cámara y pozo, comercial e industrial. 4489-4590 y 4627-7491. En momentos difíciles, Crematorio Privado Morón. 4627-6853.
Fabián Elías, estilista unisex, cortes de vanguardia, extensiones, productos Revlon y L'Oreal. Además, el mejor servicio de sol pleno a cargo de los mejores profesionales. Fabián Elías Coafer, lo mejor que puede pasar por tu cabeza. San Martín 186 Morón, 4628-8352. Margareta Pasta Libre, un lugar distinto. Gran variedad de pastas y salsas libres, ambiente climatizado, eventos empresariales, agasajos, despedidas. Margareta Pasta Libre, reservas y consultas al 4629-9293, Avenida Rivadavia 17298, Aedo. Bueno, estamos hablando con un hombre que ha competido, o sea que sabe mucho de manejo. Algo. Y uno trata de buscar la mayor cantidad de experiencia posible, ¿no? Y queremos escucharlo más que nada a usted, yo voy a tratar de no interrumpirlo, para que nos hable sobre la posición del conductor en el manejo, sobre la velocidad adecuada, en qué lugar, sobre el neumático, en fin. Y sí, hay unos cuantos elementos, sí. La verdad que el tiempo a veces no da, pero bueno, trato de hacer una síntesis de todo, ¿no? Exacto. Es fundamental, yo siempre aconsejo, la verificación técnica vehicular, porque ese es un preventivo, a ver el estado en el que está el vehículo y los elementos que para evitar la rotura, porque atrás de la rotura viene el accidente. Claro. Hay cosas muy importantes, desde los amortiguadores, los neumáticos. ¿Cómo va apoyado un vehículo? En 4 manos. Sí. Es el apoyo de las 4 ruedas. Entonces la profundidad del neumático, eso es importante. Eso lo prueban en la BTV. Claro. El estado del amortiguador, porque el amortiguador dice tiene buena amortiguación, pero el auto va así. No, eso lo está haciendo el espiral. El amortiguador tiene que, cuando baja en el rebote, pararse, porque tiene acción y reacción, y es fundamental el estado del amortiguador, como así también el estado de los extremos de dirección, que no tengan la holgura como que se desprenda, entonces usted se queda con el volante loco. El estado de las rótulas, fundamental, es donde va apoyado el tren delantero, porque puede tener las parrillas de suspensión, los extremos de dirección, la cremallera, el estado de los discos de freno, el estado de las pastillas de freno. Fundamental el estado de la pastilla en el espesor de la pastilla de freno. Sí. Porque hay vehículos que tienen un sensor y se le prende una luz, entonces ahí en ese momento es donde se cambia la pastilla de freno. Pero hay vehículos que no lo traen, no todos los vehículos. El vehículo termina rajando el disco de freno. Correcto, porque toma el contacto del acero del disco de freno contra el metal de la pastilla, porque ya se terminó el ferodo. El ferodo es la ubicación de la pastilla, donde está el antifricción. Entonces eso es fundamental. Todo eso la BTV lo detecta. La potencia de frenado en el tren delantero, en el tren trasero, el estado del freno de mano. El freno de mano tiene que estar utilizable, porque no es solo dejar el auto en un estacionamiento y por dejarlo en primera. Tiene que estar con el freno de mano colocado. Para que la mayoría de los autos tienen discos adelante de freno y cintas en la parte posterior, campana y cinta. Los vehículos de alta gama son 4 frenos a disco en las 4 ruedas, pero bueno, eso ya no todos los vehículos lo tienen. Entonces esa verificación, las luces, no solo que prenda la lamparita, sino la regulación de las luces.
También, sí. Porque o lo encandila o apunta muy abajo, sí, o mira hacia el costado. Sí. Porque es fundamental, sí, la máquina la tiene que tener, claro. Pero también es la ubicación. Hay muchos elementos, los elementos de seguridad, el estado del cinturón de seguridad, porque tiene vencimiento también el cinturón de seguridad. Nosotros en competencia, teniendo las baterías, porque también genera el ácido, tiene un vencimiento la butaca, tiene un vencimiento el cinturón de seguridad. En definitiva todo el auto, ¿no? Por supuesto, es así, pero cuando uno corre el riesgo de su vida, fundamental, eso lo tiene que cambiar. El estado de los neumáticos. Y bueno, tratar de hacer la rotación adecuada de que el tren delantero pase al tren trasero. Y una rotación adecuada no es el cruce con un vehículo radial, es lineal, porque tiene memoria el sentido del giro de la cubierta. Entonces, si usted la cubierta gira a la derecha, ¿no? Y después usted la pone a la izquierda, la malla se va abriendo, entonces ahí se le hace un globo, y ahí viene deformada la cubierta. Entonces nunca un vehículo radial se hace la rotación en cruz, siempre el delantero izquierdo va trasero izquierdo, el delantero derecho, trasero derecho. Normalmente la vida útil de un neumático en buenas condiciones 60.000 kilómetros. Entonces hacerlo 15.000 kilómetros, 30.000 kilómetros, 45.000 kilómetros y a los 60.000 kilómetros, ahí usted cambia los 4 neumáticos. Claro. No poner 2 y 2. Sí, normalmente se cambian los 2 de adelante, muchas veces por razón económica, porque dice que ahí está la seguridad. Sí, ¿no? Pero ¿y si revienta atrás? Claro. Sí. Porque hay vehículos que tienen tracción delantera, claro, y tracción trasera. Sí, sí. Entonces, lo ideal sería eso. El auxilio es temporal, porque es una emergencia. Porque ese también tiene vencimiento. Aunque tenga el dibujo, en 5 años el caucho ya está reseco. Tiene vencimiento también. Entonces normalmente se cambian los 4 neumáticos. Sí, a veces por cuestiones de costo uno dice, cambio primero 2 y normalmente se pone adelante. Pero también atrás influye, porque hay peso. Hay muchos vehículos GNC. Entonces ya el centro de gravedad de ese vehículo cambia. El tubo, correcto. Porque no es lo mismo el tanque de nafta con 50 o 60 litros a un tubo de 60 litros, adosado a la carrocería, con la cuna correspondiente y todo. Ese control también, por el argas, también tiene que ser bien verificado. Y eso también lo hace la verificación técnica vehicular. Hay mucho para hablar sobre el vehículo, que también da las condiciones de seguridad, como el manejo de la ruta, el descanso. Normalmente no, hay gente que va a Mar del Plata y en esos 200 kilómetros hay que bajar, porque los 400, uno a 200 kilómetros estira las piernas, puede tomarse un cafecito. Ese 200 kilómetros ahí ya directamente quedan más relajados los otros 200. No va tan intenso. Tengo 2.000 kilómetros a Bariloche, ya por ahí no hago de una. No. Bueno, lo ideal que sería Bariloche, 2 conductores. Sí, o si no, 300 a mitad de ruta. Claro, hay gente que, bueno, ¿y cómo lo puede llegar a hacer? Que lo hace este día, porque excede la velocidad, porque no da el horario con la cantidad de kilómetros. A un promedio de 120, usted tiene que andar de 150 para arriba, si no, no hace el promedio de 120, porque tiene que parar a cargar combustible. Normalmente tiene que parar a cargar combustible, a comer algo. ¿Y cómo le da el promedio de 120? No da, no encaja. Y si usted hace un promedio de 100, entonces ya no llega a la cantidad de horas necesarias. Normalmente 600, 700 kilómetros, 800 kilómetros, pero yo lo que aconsejo, cada 200, máximo 300 kilómetros, bajar, estirar las piernas, caminar 10 minutos, tomar un café, ir a un sanitario. Entonces ese ya no está tan tenso en el vehículo, porque lo relaja y vuelve a retomar, porque el manejo en ruta es un placer. Usted tiene que tomarlo desde que sale de la casa. Si va de vacaciones, no tiene que llegar en 10 minutos. Ya manejar, a mí por ejemplo, es un placer, disfrutar el viaje. Las vacaciones empiezan cuando uno sale el auto. Bueno, pero la mayoría de la gente quiere salir y llegar ya, cosa que no es posible.
Bueno, hacemos otro pequeño espacio y continuamos. ¿Cómo no? Óptica Tecnilem. Realice su anteojo en 1 hora con la tecnología más avanzada. Óptica Tecnilem. Óptica Tecnilem. Almirante Brown 556 Morón. 4629-1360. Ortopedia Uriarte, prótesis y aparatos nacionales e internacionales, senos de siliconas, mastectomía, materiales de cirugía, calzados, plantillas ortopédicas nacionales importadas y por diagnóstico de imágenes computadas. Descuentos a obras sociales. Ortopedia Uriarte, Nuestra Señora del Buen Viaje 690 Morón. Teléfono 4139-8078. ortopediauriarte@hotmail.com. Remises CIA. Servicio las 24 horas. Cuenta corriente para empresas. Brown 1015 Morón. Remises CIA. 0800-333-1310. 4483-3443. Silvi Competición tiene la mayor variedad de bicicletas. Tiene un servicio especializado para ciclistas. Vos sabés que entre tus piernas y las mías hay algo que disfrutamos con alegría. Una hermosa bicicleta Silvi. Silvi Competición, Agüero 515. Vicente Estilistas y Spa. Novias, 15 años, GIC, implantes capilares sin cirugía. Sol pleno, bronceado saludable. Podoesteticista, hidrorelax con sillón shiatsu. Spa de manos, depilación, cortes de vanguardia. Centro de alisados definitivo. Belgrano 414 Morón. 4489-0338. Vicenti25@hotmail.com. Despedimos por hoy al señor Roberto Lara, pero en la próxima semana lo tendremos nuevamente con nosotros, porque lógicamente este tema necesita un buen desarrollo y no nos dan los tiempos televisivos.